Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la temporada 15 de Meridiano 64. Luego de la confirmación de la condena de la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, su prisión domiciliaria, hay mucho para hablar en la política nacional. ¿Se unificará el peronismo y será un partido unitario y unificado de oposición? ¿Seguirá disgregado en varias expresiones? Y también vamos a hablar obviamente de Córdoba. ¿Qué va a pasar con Córdoba? ¿Va a ser candidato Juan Schiaretti? No le quedan muchas balas para no serlo, y sobre todo si quiere afianzar una calle del medio para 2027. Para hablar de esto y otros temas hemos invitado a un especialista. Estamos hablando de Ignacio Liendo, que ya lo tenemos acá sentado en nuestra mesa. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Un placer recibirte, que hayas podido Gracias. venir. Bueno, a ver, Ignacio, si te parece, vamos a arrancar hablando por la parte nacional. ¿Sale beneficiado y fortalecido el peronismo con la condena de Cristina? No tengas dudas. Vos fíjate que ante la agenda, antes de la condena de Cristina, en realidad antes de la entrevista que da Cristina del Gato Silvestre, donde hace 8 puntos de rating, todo un dato, antes de esa entrevista la figura de Cristina estaba eclipsándose y el peronismo disgregándose en un fuerte enfrentamiento en la provincia de Buenos Aires entre la Cámpora y las huestes del gobernador Axel Kicillof. A partir de ese anuncio y de la celeridad con la que actúa la justicia, rápidamente se reconfigura el escenario político nacional, Cristina vuelve a la centralidad y el peronismo en todas sus vertientes, en la provincia de Buenos Aires concretamente, entiéndase, el cristinismo, el masismo y el axelofismo, no le queda otra opción que la unidad. O sea, siguen habiendo tensiones ahora, entonces Cristina pasa a ejercer un liderazgo, si vos querés, en el orden de lo legendario. A ella no le afecta en nada la prisión domiciliaria, es más o menos la vida que ella llevaba, y lo utiliza políticamente de esa manera, para unificar el peronismo. Ahora está el hito clave de la conformación de las listas, quién tiene la lapicera, ella, su delegado máximo, cómo interactúan los otros, y ahí seguramente se unifica el peronismo y se convierte en una opción de poder real en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto no era exactamente así en el verano, ahora el escenario cambió, ¿no? A ver, viuda, rea, 3 veces presidenta, bueno, con un Alberto en el medio. ¿Alguien se le va a animar a decirle no es Máximo el candidato, por más que no sea un candidato que mide mucho o con aceptación popular? No, absolutamente nadie. O sea, en realidad el escenario va a estar definido por la magnanimidad que ella se autoimponga en este proceso. Que en este proceso me refiero en la confección de las listas de acá a septiembre y octubre. Nadie. O sea, ella va a ordenar. Está claro que su hijo, además por las características de la prisión domiciliaria, pocos pueden visitarla. Con seguridad es Máximo su delegado. ¿Por qué pocos? Bueno, 700 o 900 pidieron hoy, pero entiendo el detalle jurídico de que se había restringido las visitas. Pocos son los restringidos a familiares, médicos, abogados. Hay que ver cómo juegan con eso, pero sin duda Máximo será su delegado y otros, pero fundamentalmente Máximo. Es muy probable que sea él el que encabece la boleta de la tercera sección electoral en las elecciones legislativas bonaerenses. Y después, bueno, hay que ver cómo confeccionan las listas. Seguramente después su liderazgo irá de alguna manera haciendo un soft landing, pero ahora, como vos decís, o sea, la respuesta a tu pregunta es muy clara. Nadie va a poder, ante la impronta que ella tiene, desacatarse, ¿no? O sea, es un factor de ordenado. Lo que ocurre es un factor de ordenador del peronismo y su centralidad mediática, que eso es muy importante, no solamente para ordenar el peronismo como opción, sino todo lo que ella significa como liderazgo y la claridad de ideas que ella tiene va a ir marcando un rumbo y marcando un contrapunto con el gobierno que, bueno, va a hacer posible la consolidación de ese espacio, ¿no? Algunos dicen que incluso ella podría ser candidata, obviamente no podría asumir porque no puede ejercer cargos, pero quería preguntarte por qué el gobierno lo festeja a esto. ¿Es para mostrar institucionalidad? Porque si miran los números, estúpidos no son y saben claramente que está fortalecida Cristina de esa manera. ¿Por qué le muestran este festejo a la tribuna? Sí.
Lo que más le convenía, está claro lo que vos decís, ¿no? Lo que más le convenía al gobierno era polarizar con Cristina. Y que compita, Y claro. que compita. O sea, lo que más le convenía al gobierno, al oficialismo nacional, o sea, a Javier Milei, a Karina Milei y a Santiago Caputo, lo que más le convenía era Cristina candidata en la tercera sesión electoral, ponerle discúlpame la expresión, un muñeco cualquiera, el gordo Dan, Sebastián Pareja, ponerle un muñeco y decirle que le ganaron con un muñeco o que le sacaron 20 puntos, 25 puntos con un muñeco. Como lo fue en 2009 Exacto. Francisco de Narváez con Néstor. Exactamente, ese era el escenario. O como cuando... Muñeco que no solamente tenía mucha plata el muñeco, pero un muñeco al fin, ¿no? Muñeco al fin, Ali Calicate. Y les ganó todo, ¿no? Sí. Les ganó a todos. En la elección del 2017 también pierde Cristina. Ese era el mejor escenario para ellos. Lo que queda claro es que el gobierno, el oficialismo nacional, no tiene canales abiertos directamente con el Poder Judicial, y ahí operaron otros factores del poder real, entiéndase Mauricio Macri y todos los grandes empresarios que tienen un ascendiente, estoy siendo amable con las palabras, ¿no? Tiene un ascendiente sobre la justicia, o sea, otras estructuras de poder que trascienden a los gobiernos, que vienen con una disputa de largo aliento con el kirchnerismo y concretamente con la figura de Cristina, fueron los que de alguna manera configuraron esta realidad con la velocidad con que lo hicieron. Insisto, después de que ella anunció su candidatura, ¿no? Todo lo demás son detalles jurídicos, pero bueno, estamos hablando de política, sí, que es lo que nos interesa, y las consecuencias políticas de esos fallos, ¿no? Bueno, ¿qué es esto que estamos viendo claramente? Y en un momento en que se deteriora la situación social y al gobierno se le hace difícil, al gobierno nacional se le hace difícil la gobernabilidad, se le hace difícil el frente externo, en un contexto internacional complicado, bueno, está para cualquiera, verdaderamente está para cualquiera. Hasta no hace mucho, esto también fue modificado por la condena de Cristina, estaba claro el poder de disciplinamiento que tenía Karina Milei y La Libertad Avanza sobre el PRO en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso no está muy claro hoy. No está claro que vaya a haber finalmente una rendición incondicional. Hay algunos intendentes que están presentando batalla. Están presentando batalla porque ellos ven que si el acuerdo es, en última instancia, por la lapicera, ¿no? ¿Quién confecciona las listas y cómo? Si ellos se ven muy pintados de violeta en una situación social en que la gente crecientemente le achaca al gobierno, una situación familiar, personal, doméstica, compleja, no quieren quedar pegados. Entonces ahí puede haber una fractura. Y ahí... ¿Qué sería más negocio todavía por el kirchnerismo? Muchísimo más negocio, porque en un escenario que era lo previo a esto que está ocurriendo, era un escenario de una fuerte alianza, Macri totalmente alineado, el PRO totalmente alineado y grandes sectores del radicalismo, que ese es otro tema, alineados detrás de Libertad Avanza, ganaban por 40 puntos. Eso hoy no está y tenés un escenario como mínimo partido o de manera tripartita, ¿no? Entonces eso hace que crezcan las chances de la opción del regreso del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso, como dijo Borges, ¿no? O sea, no los une el amor, los une el espanto, ¿no? Eso está claro. O sea, el espanto de perder la oportunidad de volver cuando las condiciones son favorables. Por eso la unidad tiene que ver con eso, claro. No tiene que ver con el amor ni con el afecto. Claro. Ahora, pensaba, no sé si era de Costanian la estancia en la que estuvo preso Menem, no sé cuántos días finalmente estuvo. ¿Cuánto va a estar Cristina? Y si puede ser Macri también, porque hay una cantidad similar, ¿no? Creo que son 540 millones de dólares que se afanó Cristina en esta causa. Y si uno solamente pone el canon de los 10, 11 años de correo de Macri que no pagó y lo actualizamos a plata de hoy con los intereses, debe ser un monto similar, ¿no? ¿Puede pasarle a Macri también, ahora que la justicia está con esta supuesta libertad? Mirá, el fallo de la Corte, claro, yo no soy un especialista en derecho, pero bueno, estoy muy familiarizado con estas cuestiones. Hay detalles bien técnicos que conviene siempre chequear. El fallo de la Corte abre una caja de Pandora, que es que cualquier presidente y de presidente para abajo puede ser imputado por una causa de esta naturaleza, no necesariamente por haber cometido un delito, sino por haberlo impedido. O sea, que ese sería el fondo de la causa. Debió haber sabido. Entonces, a partir de ese fallo, cualquiera puede ir preso,
nadie quiere firmar. Viste que ahora crece la figura de los que toman decisiones, son resortes clave del poder, pero no tienen firma, son monotributistas. Nadie quiere firmar. Se va a hacer cada vez más costoso ser funcionario público y asumir la responsabilidad a partir de todas estas cuestiones. Y en el sentido de lo que vos decís, ese es el marco general. En el sentido de lo que vos decís, la Corte, que hace política también, o sea, digámoslo, le negó una solicitud que había hecho el grupo SOCMA, o sea, Mauricio Macri, en el marco de la causa Correo. Había logrado mucho Macri para ir desligándose de las responsabilidades de esa tiempo causa. Del Milico fue eso, ¿no? Eso fue durante el gobierno de Macri, exactamente. Claro. Entonces fue al punto en que la causa pasó a los juzgados salió de Comodoro Pi, si no me equivoco, y pasó a los tribunales de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo un dato. Raro. Pero entonces ahora aparece la Corte. Sería como que el de Cristina haya ido a los tribunales de Calafate, una cosa así, ¿no? Una cosa así. Y entonces ahora aparece la Corte diciendo, no, esto no se va a revisar, y entonces ahí la causa cobra como un toma y daca, o sea, un poco y un poco. En un momento en que... falta libra. Eso es todo un tema, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Ya hemos visto que Martín Menem, inteligentemente logró manipular las comisiones y las audiencias en el Congreso en torno a la causa Libra, digámoslo todo, también con el acuerdo de Germán Martínez y Unión por la Patria, o sea, el kirchnerismo. Pero los problemas que va a tener ahí, eso en cualquier momento lo activan también, ¿no? Cuando decaiga la figura de Milei, se activa, le sube la térmica. Sin baja problema. de 30 la imagen positiva. Exacto, y se sube esa palanca. Se sube esa palanca, no hay problema. Pero el caso Libra va a tener problemas en Estados Unidos con esto. En Estados Unidos no se jode con estas cosas. Se jode con otras. Pero todo lo que tiene que ver con la bolsa, con Wall Street, con la SEC, todo lo que tiene que ver con la plata real en blanco, tiene que estar bien. Después habrá en negro también, no sé. Pero todo lo que es en blanco tiene que estar correcto. Y el que saca los pies del plato del blanco, la paga. Bueno, ahí va a tener problemas crecientes. Aparte se puede traquear todo. Ahí tienen toda una trazabilidad, las criptomonedas. Lógico. O sea, yo tampoco soy un especialista, aunque estoy leyendo mucho estos temas, pero hay toda una trazabilidad que llegan directamente al círculo íntimo del presidente. Es muy fácil que tenga problemas con eso, ¿no? Entonces, bueno, quedan todos comprometidos y sin duda todos esos expedientes se van a usar al momento de la decadencia política de la figura. Lo que está claro es que inteligentemente lo que hace Cristina, el viejo arte de ganar perdiendo, ¿no? O sea, muy pocos tienen esa capacidad. Hacer de la desgracia virtud y convertir en una fortaleza una condena. Bueno, ahí está la habilidad. Bueno, la famosa victimocracia. Exacto. Le subieron 10 puntos solamente con estar presa. Exactamente. Entonces, como te digo, eso no cambia mucho su vida cotidiana. ¿Se le pueden desinflar hasta octubre esos puntos? No, hasta octubre no creo. Hasta octubre no, porque a medida que se va haciendo cada vez más compleja la situación social para el gobierno nacional, que, insisto, también está teniendo problemas en el frente externo. O sea, Morgan Stanley ayer no le subió la nota. O sea, nadie está poniendo un peso en Argentina, digámoslo todo. O sea, están sacando los grandes fondos, están acomodando para sacar lo que habían puesto, pero nadie está poniendo. Pero es que falta la confianza. No existe. A ver, vos podés tener el dólar más barato de lo que lo tenía Massa, todo lo que vos quieras, pero para que venga la guita tiene que haber confianza. Nadie va a hundir, o sea, ni siquiera con el RIGI, ¿no? Que es algo extremadamente ventajoso para una inversión, ni siquiera por ahí se confirman inversiones, porque hay proyectos de minería, por ejemplo, requieren una inversión descomunal en dinero y una rentabilidad de 10 años. Entonces, ¿quién va a hundir 1.000 millones de dólares si no están dadas todas las condiciones políticas, institucionales y de seguridad jurídica? Entonces, están todos ahí. Y más ahora que ven, che, puede volver el kirchnerismo en el 27. Por supuesto. Mejor me llevo la guita a Brasil. Por supuesto. Y nadie, bueno, el propio Marcos Galperín, que tuitea a favor del gobierno, acá no hunde un peso. Y no. Mercado Libre invierte en México, en Chile y acá algún centro de distribución. Desconozco los detalles, pero las inversiones fuertes de una empresa amiga son afuera. Y sobre todo no tributa acá. Por supuesto. Y eso es el más importante que... Por supuesto. O sea, digámoslo todo, ¿no? Porque se habla, viste, de los emprendedores o se habla de los unicornios, claro. De los unicornios, bueno,
todo es gris, o sea, nada es ni blanco ni negro, todo es gris. Bueno, así es la vida y la política. Sí. Entonces, es un escenario complicado. En ese contexto, la figura de Cristina, al menos hasta fin de año, va a seguir bien arriba en un contexto de inestabilidad y de movilización popular, ¿no? ¿Jugó un buen partido de truco el gobierno con el tema de todas las leyes que logró sacar con su minoría en el Congreso? Y a renglón seguido te pregunto si puede cambiar esto con la nueva configuración que tengan en el próximo Congreso, a partir del 10 de diciembre. Mirá, o sea, es muy buena pregunta. Es la pregunta que se hicieron todos y la pregunta que se está haciendo el gobierno. La respuesta ya ocurrió aún sin elecciones. Ya no puede tener ni tendrá el aval que tuvo. Mira, lo que hizo Milei y todo su equipo, hubieron actores claves, es un caso de estudio. Un tipo que ganó una elección corriendo de atrás, la propia Cristina lo dijo, cuidado con estos chicos, hace 2 años estaban sentados al fondo de Villarruel y ahora son el presidente y la vicepresidenta. Sí, y los habían puesto como para desinflarlo a Macri, al candidato de Macri. Por supuesto, y ellos habían aportado de alguna manera de distintas formas. Entonces dice, cuidado, estaban en el fondo, ahora son presidente y vicepresidenta. Lo que hizo Milei, verdaderamente es un caso de estudio, se explica por el colapso de la clase política y la malísima gestión del gobierno de Alberto Fernández. Obvio, no es mérito de Milei. Por supuesto. Y la capacidad de comunicación también de Milei y la estrategia de comunicación de Milei y los poderes que están detrás de Milei hábilmente se convierte en presidente sin haber recorrido ninguna provincia, sin tener gobernadores, sin tener intendentes y teniendo nada en el Congreso. Sí, creo que no tiene ni concejales, nada. Nada. Y teniendo fuerza mínima en ambas cámaras, logra unas leyes que son el decreto 70 y la ley base, son casi una reforma constitucional. Claro. Ahora expiran. Entonces, ahora cuando expiren... Ahora el 2 de julio, ¿no? Exactamente. Cuando expiren, faltan 15 días, falta nada. Bueno, sin aún haber ocurrido elecciones y con todo este contexto, la dinámica parlamentaria ya va a haber cambiado por completo y ya comienza una pelea desde otro lugar, donde, insisto, se le va a hacer difícil al gobierno sostener la gobernabilidad general en un contexto de déficit cero, como él plantea, y la calle también se va a poner... con otro nivel de nerviosismo que hemos ido viendo sistemáticamente en el último tiempo. Entonces, es un escenario complicado de acá a fin de año y el perro se muerde la cola. Lo que vos decías, ¿quién va a invertir en el país con ese escenario? Por eso la calificación de Morgan Stanley de ayer, entre otras cuestiones técnicas, ¿no? Bien. Me queda por consultarte. A ver, el tipo vino a demoler con un martillo la inflación, lo hizo, bueno, la obra pública. ¿Es suficiente desde tu punto de vista haber bajado la inflación del 30% de diciembre del 23 al 1,7 creo de mayo del 25? ¿O ya la gente empieza a reclamar más y a romper la luna de miel con el gobierno? O sea, uno de los grandes problemas de la Argentina es la inflación, el otro tiene muchos problemas, ¿no? Sí. O sea, uno es la inflación y otro es la restricción externa. Acá, por la estructura social de consumo, la estructura productiva y cuestiones que son estructurales a la economía y la sociedad argentina, acá los dólares no alcanzan, ¿no? O sea, eso es así. Esto lo descubrió un economista seminal, Diamin, si mal no recuerdo, en los años 70, 72, escribió sobre esto, la restricción externa. Acá no hay dólares, no alcanzan los dólares para todos y para todas las actividades que se generan con dólares y la inflación. Entonces, Milei, que no tenía un programa como cuando asumió, por todo esto que estamos conversando, subcontrató a Caputo y a Sturzenegger atacando estos dos pilares. Y con un fuerte posicionamiento comunicacional detrás de estas acciones y con apoyos internacionales, avanzaron una serie de reformas y las comunicaron de tal manera que la sociedad las percibiera como la única opción posible y como grandes logros. Y con eso sostuvieron. Bueno, eso ya se rompió. La gente ya sabe que esto implica, como en los 90, o como en el gobierno de Martínez de O, o como el final de Alfonsín, implica que la inflación implica una fuerte recesión, que la recesión implica desempleo, que el desempleo implica la rotura de la vida cotidiana, conflictividad, y que no se puede sostener sin dólares. Lógico. Que no hay. Entonces, bueno. Y ahora, bueno, el principal actor, creo que coincidimos, de la política cordobesa de cara a este medio término es Juan Schiaretti. ¿Va a actuar
¿O no va a actuar en la película de estas elecciones, el Claro. exgobernador? Mira, el exgobernador es una rara avis en este supermercado de la política nacional. Es un hombre que tiene una enorme trayectoria, fue 3 veces gobernador, entre otras funciones. Una elevadísima imagen positiva. Una elevadísima imagen positiva, derivada de su capacidad de gestión y su capacidad de hacer política con los factores de poder y ordenarlos a todos en función de un objetivo. Por ejemplo, Córdoba es una provincia que tiene una potencia industrial y de infraestructura tremenda. Sí. El gobernador, el exgobernador Escalete, es quien más claro tenía esto, hábilmente, a sabiendas de que no podía reelegir, hábilmente, y habiendo adelantado las elecciones en Córdoba, habiendo ganado Martín Yarlora, se ve impelido, se ve empujado y se entusiasma con participar en la elección del 2023. Le va muy bien. Se destaca en el debate, sigue teniendo repercusión, se destaca en el debate y ahí comienza a recorrer el país, ya lo había hecho antes, pero comienza a recorrer el país y comienza a tejer acuerdos con cierta dirigencia en el resto del país. De hecho, tiene algunos diputados. Que por supuesto tiene diputados. Y esos dirigentes de... Fuera de Córdoba, me Fuera de refiero. Córdoba, me Sí, refiero, sí, ¿no? sí. O sea, su núcleo duro en Córdoba y los dirigentes fuera de Córdoba lo empujan para que sea... ¿Por qué? Porque en todo esto que hemos estado hablando, la polarización, y ahí entran los intendentes del PRO, que vos marcaste que en la provincia de Buenos Aires no quieren arreglar con Milei, ni vía Ritondo, vía Santilli, hay un margen en torno a un 20%, por eso Macri ha vuelto a escuchar a Monzó y a Pichetto, hay un margen de un 20% del electorado que estaría dispuesto a votar una opción. Y en ese contexto, si esa tendencia se manifiesta y se consolida, es que Areti sería una opción más potente que en el 2023 para ocupar un espacio mucho mayor. Entonces, si este análisis es correcto, si esto está en la cabeza del exgobernador, no tendría otra opción que presentarse, ocupar una banca en la Cámara de Diputados y desde ese lugar configurar esta posibilidad con mayor nivel de consolidación. Pero bueno, él es un hombre de una gran experiencia y seguramente se le ocurren otras opciones. Seguro. Ignacio, vos recién me hablaste de que Macri lo escucha Pichetto de vuelta. Sí. Pichetto está con un pie en cada plato, está con Macri, está con el peronismo. ¿Dónde está? Pichetto es claro, como porque ese jugador de Uruguay, que no me acuerdo el nombre, que jugó como en 20 clubes. Abreu, ese, claro. Sí. Bueno, sería una especie de Abreu. Él es peronista en el fondo, o sea, es un hombre del sistema. O sea, no hay nadie más mainstream que, como se dice ahora. Camaleónico, claro. Claro, no hay nada más mainstream que Pichetto, diría Milei, ya el término va en baja, no hay nadie más casta que Pichetto. Y es un hombre que tiene diálogo con todos y tiene un enorme conocimiento de la dinámica parlamentaria y de cómo con esas herramientas ir configurando la realidad. Entonces es un tipo que es muy escuchado por todos los jugadores y ni él tiene vergüenza ni los otros tienen vergüenza de sumarlo a sus espacios por el valor que él tiene. Claro. Y en ningún caso queda como que se está transfugando, digamos, ¿no? Claro, porque no se sabe nunca dónde estuvo. Vos sabés que no quiero dejar de preguntarte por La Libertad Avanza, Luis Juez y Rodrigo de Loredo acá en Córdoba. Bueno, mira, yo creo que si vos le hicieras a ellos esa pregunta, no podrían responderte, ¿no? Creo que el gran problema de esto que hemos estado analizando lo tienen justamente ellos, porque desde el punto de vista de los factores de poder, desde el punto de vista de la política nacional y desde el punto de vista de la sociedad cordobesa, ¿qué es lo que más conviene? ¿Qué le conviene a Juez? ¿Qué le conviene a Loredo? ¿Qué le conviene a Libertad Avanza? ¿Le conviene ir juntos? ¿Le conviene ir en medio? Y a las 23:59 del cierre de lista van a terminar de decidir eso. En las escalinatas van a ir, viste, como suele ocurrir. No sé si es Marta Vidal todavía que está, pero seguro. Viste cómo es, al final ¿quién es el que tiene el poder? El apoderado, justamente, el que lleva las listas a la justicia electoral. Esa pregunta no tiene respuesta y te aseguro que intranquiliza a estos actores porque hay una serie de factores que se entrecruzan, que son los que van a determinar una decisión, que puede ser correcta o no, pero son los principales perjudicados desde el punto de vista de la inquietud con todo este proceso general, ¿no? Viste que se hablaba de un tapado, que decían también que iba a ser cabeza de lista, que no viene de la política. ¿Pueden poner alguna figura así o no?
Puede, siempre, o sea, en muchos momentos eso ha redituado. ¿Pero es momento, un medio término no parece. en este contexto nacional? No parece. No parece porque no sería creíble. O sea, pones un deportista, una actriz, o sea, no sería creíble, se perdería potencia esa opción. Siempre está en la galera. O sea, el propio Trump, Sí. el propio Ronald Reagan, Sí. qué sé yo, todos, Palito Ortega, Zelensky. no sé, Zelensky, o sea, siempre es un expediente al cual la política recurre. Pero en este contexto, el que toma una decisión así perdería potencia y perdería aún mucha más credibilidad de la que ya pierde per se la clase política. Esa es otra cosa que lo distingue a Schiaretti, por ejemplo, porque es la mosca en la sopa, o sea, es alguien que no hay nadie que venga, más que él, que venga de la política, pero tiene un nivel de prestigio y de conocimiento público y de imagen positiva muy destacado. Eso es lo que ven todos los que lo rodean en Córdoba y en la Argentina, ¿no? ¿Y el doctor Martín Miguel Yarlora? Bueno, el gobernador en este contexto tan complejo ha paso a paso logrado sostener el gobierno y sostener a su espacio, o sea, Hacemos por Córdoba, ir sosteniéndolo y sorteando cada paso. Acá tiene una parada brava en las elecciones de octubre. Siempre siempre no le fue del todo bien, muchas veces perdieron, muy pocas veces ganaron la elección de medio término, ellos dan por descontado que salen segundos. El tema es de después, a partir de ahí, cómo, con la figura de Schiaretti proyectada a nivel nacional, cómo Martín Yarlora retoma la iniciativa con mucha fuerza en vista de la elección del 2027. Y ahí, para ello, la respuesta es muy simple: gestión y obras, que es lo que van a hacer. Sí, nos quedan 30 segundos exactamente. Sos hábil con los tiempos televisivos, pero ¿le salió mal la jugada esta de la inteligencia artificial con el videíto a De Loredo? Porque la gente no lo tomó a bien. No, sí, le salió mal, porque quedó como que estaba chicaneando o pasando por la banquina, o como que se pasó de rosca, ¿viste? Como dicen en España, se pasó 3 pueblos. No era necesario, y menos en este momento, y generó un debate que puso en tela de juicio ya no la inteligencia artificial. En muy poco tiempo no distinguirás algo que hace la inteligencia artificial de la realidad. El video en ese sentido es precario y largo. La discusión que por ahí se podría haber ido por ahí se fue por el lado de por qué lo hizo y por qué no evitó hacerlo. Si se suscribía en la inteligencia artificial más cara no se notaba No ya se hoy. ya hoy, No, por sí. supuesto. Entonces, creo que sí, fue una jugada que fue perjudicial para él, para su posición. Obviamente su gente en la legislatura de Córdoba lo sabían apoyar, pero el foro de intendentes, el COMUPRO, toda la mesa provincia-municipios con un intendente radical salió a apoyar al gobernador y a decir, por favor, o sea, sostengamos la regla del juego democrática para la convivencia de todos. Ignacio, te agradecemos por haber venido y te dejo la invitación abierta para después del cierre de lista que armemos y analicemos todos los detalles. ¿Te parece? Pero un gusto grande. Un placer recibirte. Conta conmigo.